agamógrafo. Muy bien, hoy vamos a realizar entonces esta imagen que al cambiar de posición en la forma de observar, pues tenemos entonces este diseño, que es el nacimiento del Señor Jesús. Y de igual forma vamos entonces moviéndonos hacia este lado y tenemos la parte de la crucifixión del Señor Jesús. Estos dos temas los tomamos en relación a la actividad del agamógrafo. Pero, ¿qué es un agamógrafo? El agamógrafo es un tipo de arte óptico que debe su nombre y su popularidad al artista israelí Yaakov Agam. Los agamógrafos están formados por imágenes escondidas que aparecen dependiendo de la posición en la que se encuentra el observador. De ahí que resulten tan fascinantes. De esta manera entonces tenemos este agamógrafo y vamos entonces a seguir los pasos para poderlo realizar. Recuerda que necesitamos una cartulina negra, papel blanco, lápiz, colores, tijeras y regla. También tomamos este trozo de icopor para poder colocar de base y que nos quede el marco del diseño de este agamógrafo. Así que vamos a seguir los pasos, vamos a ver cómo Juan José nos enseña a dibujar en esta parte del diseño. Recuerda que el movimiento que demos nos da la imagen. Así que sigamos los pasos y vamos a hacerlo. Bueno, como ya vimos lo que vamos a hacer, lo que necesitamos para esto son una hoja tamaño carta blanca. La hoja la dividimos a la mitad para que esta nos quede entonces así en dos partes. Necesitamos 1/8 de cartulina negra, el lápiz que vayamos a utilizar, el lápiz y el borrador, los colores para ahorita más tarde y la tinta para poder hacer con micropunta el entintado de la figura. Así que vamos a iniciar con uno de los dos dibujos. Los dibujos que vieron es el nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que vamos trabajando el video, vamos a tener unas enseñanzas de acuerdo a eso. ¿Cuál vas a hacer, Juan José, primero? El de la muerte de Jesús. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la muerte del Señor Jesús. Juan José lo va a empezar a hacer y luego lo vamos a pasar a cámara rápida para poder que ustedes observen el trabajo. Ahí Juan José inició con la cabeza del soldado romano. Aquel soldado que clavó su lanza en el costado del Señor Jesucristo y que de allí salió agua y sangre para podernos dar a entender que había dado su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Así que sigamos las instrucciones y vamos a seguir. Mientras que llegamos al punto, quiero hacerles una pregunta. ¿Sabes cuál fue el único de los discípulos que se encontraba junto a la cruz y cerca a María? De los 12, uno le falló. Después hubo el reemplazo de él. Pero luego que atraparon al Señor Jesús para poderlo llevar a crucificarlo, de ahí todos empezaron a correr por su propio lado y solamente uno quedó. El único que quedó fue aquel que escuchó el latido del corazón de Dios en la Santa Cena. Cuando estaban con él, fue el que se recostó en su costado. ¿Sabes cómo se llama? Ahorita vamos a verlo. Vamos a seguir entonces en cámara lenta en cámara rápida, para poder realizar este diseño.
delinearlo. Muy bien, Juan José. De esa manera entonces quedó ese diseño. De esa manera Juan José termina con la primera parte del dibujo. Aquí en esta otra hoja vamos entonces a realizar el nacimiento. Recuerden que necesitamos 2 dibujos para hacer este diseño. Pero bueno, como les había preguntado antes, ¿cómo se llamaba el discípulo amado? ¿Ya lo tienen, cierto? Sí, se llama Juan. Juan era el discípulo amado. Juan vio lo que ojo nunca ha visto. Juan escribió el libro del Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Apocalipsis describe algo extraordinario, que fue y que será lo que todavía ningún ojo ha podido ver, pero Juan lo vio. Juan vio el cielo abierto y cuando se iba acercando, iba caminando en una calle de oro y un mar como de cristal. Y entre más se iba acercando, empezó a describir lo que había allá. ¿Saben qué había? Juan vio 4 seres vivientes, 24 ancianos, un arco iris. Pero lo más grande y espectacular que Juan vio es que allá al final de ese camino había un trono. Y en ese trono había uno sentado. Y el que estaba sentado le dijo: ven, acércate. Yo soy el que soy. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que estaba sentado en ese trono era el mismo que crucificaron en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Juan vio esto porque se acercó verdaderamente al Dios del cielo. Vamos entonces a entintar todo esto y vamos a aplicarle color a todo el diseño que tenemos ahí. Pero vamos entonces también de una vez a realizar este para poder terminar con la primera parte. Entonces vamos a ver cómo nos queda completo. Así nos quedaron los dibujos. Y ahora vamos a coger una regla y los vamos a voltear a este lado. Vamos a coger un lápiz y le vamos a hacer líneas aquí. Vamos entonces a tomar el lápiz y vamos a medir ya 2 centímetros para poder realizar después el corte de estas hojas. O sea, la hoja nos mide 14 centímetros. Espérame tantito, Juan José. Vamos a explicarle bien a los niños. La hoja mide 14 centímetros, mira. Desde acá hasta acá. Pásame tu lápiz. Y lo que vamos a hacer es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y lo mismo hacemos arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12. En esta parte de después lo que vamos a hacer es... ¿Qué debemos hacer después, Juan José? Trazar una línea con la otra. Muy bien. Junto. Vamos a trazar estas líneas de aquí hasta aquí en las 2 hojas. Iniciamos con estas. Entonces vamos, Juan José, a hacerle las líneas. Mientras tanto, yo voy dándole lo siguiente. ¿Por cuántas monedas vendió Judas al Señor? ¿Cuántas monedas vendió Judas al Señor? Esto lo encuentras en Mateo, capítulo 26, versículo 15. Vamos a leer, además de estar realizando la actividad, la palabra de Dios, para poder entonces también conocer de su palabra a través de esta imagen y conocer más del Señor Jesús. Segunda pregunta: ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? Lo encontramos en Mateo capítulo 1 versículo 18. ¿En qué ciudad nació Jesús? Mateo capítulo 2 versículo 1. ¿Cuál era el nombre del ángel que anuncia que Jesús nacería? Lucas capítulo 1 versículo 26. ¿Quién era el rey de Judea cuando Jesús nació? Mateo capítulo 2 versículo 1. ¿Cómo se traduce el nombre Emmanuel, el cual fue dado a Jesús? Mateo capítulo 1 versículo 23. ¿A dónde huyeron José
María y el Señor Jesús siendo un bebé para que él no fuera asesinado. Mateo capítulo 2, versículo 14. ¿Qué presentes ofrecieron los magos a Jesús? Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Cómo se llamaba el hijo del rey Herodes? Mateo capítulo 2, versículo 22. Estas preguntas tenemos que ir tomando la palabra de Dios para poder buscar y leer en ella para encontrar la respuesta. ¿En qué ciudad vivió Jesús durante su niñez? Lucas capítulo 2, versículo 39. Y ahora vamos a pasar, como la primera que hizo Juan José fue esta, y luego se hizo esa que era el nacimiento, pues vamos a tener entonces en cuenta lo siguiente. Ahora, la cartulina negra que teníamos ahí para poder realizarla, a la cartulina también debemos hacerle lo siguiente. Voy a explicarles qué debemos hacer. Esa era la cartulina negra que necesitábamos, ¿no? ¿Qué hicimos? Tomamos medida también de 2 centímetros en cada una de ellas. 2, 4, 6, hasta llegar a 28. Cuando tengamos eso aquí, arriba y abajo, también dividimos entonces la hoja. ¿Pero con qué la vamos a dividir? En este caso la marqué con esta parte que es como un alambre para poder marcar bien y después hacer lo siguiente. Empezar a realizar como un acordeón en todo el diseño de la cartulina negra. ¿Para qué la marcamos? Con esto. Para que primero nos quede todo igual y para que se deje doblar mucho más fácil. Mira, ya dobla por la hoja. Dobla la hoja por la línea que tiene ahí y no se nos va a dañar. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Vamos a necesitar pegamento, ojalá en barra, para poder entonces, después de tener esto aquí, vamos a cortarla. Pero primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esa parte de aquí para poder saber los números o qué numeración tiene, para que no nos vayamos a perder después. Como esta es la imagen que tiene la crucifixión de Jesús, entonces ponemos 1, 2, pequeñitos los números 3, 4, 5, 6 y 7. Y en esta hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para que cuando ya tengamos las dos listas y cortadas, para que nos quede entonces de la siguiente manera. Bueno, después de que cortamos nos quedan entonces así. Esos son los trozos, estos eran los trozos igual que estaban a este lado, pero pues ya los pegué para poderles explicar algo. Debemos tener muy en cuenta la posición de las imágenes, porque ella nos tiene que dar, cuando volteamos la imagen, esta visión, ¿sí? Porque por eso es una ilusión óptica. Dependiendo del lado donde la veamos, debemos mirar la imagen. Así que aquí empezó el número 1, o sea, a la parte derecha, a mano derecha de la cartulina, inicia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que esta debemos también igual hacer lo mismo. Entonces 1, que era la línea que nos quedó de número 1. 1, 2, empezamos a pegar desde la derecha hacia la parte, llegar aquí a la izquierda. 3, 4, 5. Debemos estar primero bien concentrados y segundo tener en cuenta la imagen que realizamos. Cuando la voltee, entonces me debe dar de aquí hacia allá la imagen como la vimos al inicio de la crucifixión. Cuando la volteemos, de aquí hacia allá el nacimiento. Vamos a pegarlas, pero tengamos entonces en cuenta, iniciamos 1, 1, 2, 2 con la misma imagen. 1, y esa es de la segunda imagen, o más bien de la primera imagen del nacimiento, la número 1. Tengan muy en cuenta esto, porque si no, no les va a dar. Si las pegamos
de cualquier manera no nos va a dar. Y después de que ya lo tengamos hecho, va a ser muy difícil para poder arrancarlo de ahí. Así que tengan en cuenta, mano derecha, iniciamos hacia la izquierda pegando 1, 1. La número 2 y la número 2 de la otra imagen. La número 3 y la número 3 de la otra imagen. 4, 4, 5, 5. De esa manera. Mientras que yo voy pegando esa, entonces vamos a ir escuchando las preguntas que nos tienen entonces aquí. Escuchamos entonces. Una recomendación para esto es que tengas en cuenta que primero pegues una imagen completa y luego la siguiente. La siguiente pregunta va así. ¿Cómo se llamaba el hombre que lavó las manos frente a las acusaciones contra Jesús? La respuesta la encontramos en San Mateo, capítulo 27, versículo 24. Deben tener en cuenta que el muy suave, igual como siempre les digo, es de paciencia. Muy suave vamos haciendo el pegue de cada una de estas. Ya tomamos la 1, ahora vamos entonces con la 2. Con la 2. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? Esa la encontramos en Mateo, capítulo 26, versículo 34. Ahí quiero decirle lo siguiente. Pedro, cuando le dijo eso al Señor Jesús, antes le había dicho, Señor, aunque tenga que morir contigo, lo haré. Por eso a veces es mejor quedar en silencio que prometer lo que no podemos cumplir. El Señor le dijo, no, Pedro, mira, antes de que este animal cante un gallito, tú me negarás 3 veces. Y así fue como entonces Pedro negó al Señor. Pero nosotros debemos tenerlo siempre en nuestro corazón, siempre guardado en nuestro corazón. Entonces aquí ya llevamos la 3, recuerda, 1, 2, 3. Tengamos en cuenta la pegada muy bien de esto. Se hace con mucha calma. Vamos con la siguiente pregunta. Para poder tener entonces la otra parte. Mira, esta entonces sería la 4. Y hacemos igual. También debemos tener en cuenta que cuando hagamos eso del pegamento, si se dan cuenta está quedando por acá todo eso con mancha. Así que debemos tener que el papel ya no nos sirva. O la mesa donde lo vayamos a hacer. Para que no se nos vaya a quedar. Y también tener en cuenta que no nos vayamos a pegar la cartulina negra sobre la parte de la base que estamos trabajando. Vamos entonces con la otra pregunta. ¿Cómo se llamaba el huerto donde Jesús oró antes de ser crucificado? La respuesta la encontramos en Mateo, capítulo 26, versículo 36. ¿Cómo se llamaba el siervo al cual Pedro le cortó la oreja? Allá la encontramos la respuesta en Juan 18, versículo 10. Aquí quiero también tengan en cuenta algo. Aunque Pedro decidió seguir al Señor Jesús con todo el corazón, vemos que todavía le quedaba algo por ahí que no había sido entregado completamente a Dios. ¿Qué creen que le quedaría? Pues algo de rencor, sí, algo de odio. Porque el Señor le dijo, ora por tus enemigos y si alguno te ofende o te golpea, coloca tu mejilla para que también te den en la otra. Así que tengamos en cuenta esta parte. Aquí vamos con la número 6, ya no nos queda sino una para pegar esa parte. ¿Cómo se llamaba el ladrón a quien el pueblo pidió liberar en lugar de Jesús? Esa respuesta la encontramos en Marcos, capítulo 15, versículo 15. ¿Cómo se llamaba el lugar donde Jesús fue crucificado? Lo encontramos en Mateo, capítulo 27, 33 al 38. Son los versículos. Aquí entonces ya nos quedó la imagen pegada toda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de cerrarla. Así como el acordeón. De esa manera.
Bueno, entonces lo tomamos como el acordeón para que quede pegado mejor la imagen. ¿Sí? Entonces la ilusión óptica nos da de esa manera. Por acá vemos el nacimiento y por ese lado vemos la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Vamos a colocarlo sobre una base para que nos quede mucho mejor el diseño, para poderlo entonces colocar en un lugar y recordarlo. Vamos con la última pregunta, o las últimas dos preguntas que nos quedan en esa parte. Quiero que lo observen por todas partes mientras que escuchamos la pregunta. ¿Cómo se llamaba el hombre a quien obligaron a cargar la cruz de Jesús? Lo encontramos en Mateo, capítulo 27, versículo 32. Y por último, ¿a qué hora fue crucificado Jesús? Eso lo encontramos en Marcos, capítulo 15, versículo 25. Recuerda algo, que cuando crucificaron al Señor Jesús y estuvo en la cruz del Calvario, ni siquiera el sol quiso voltear a ver y se oscureció, porque sabía que el que lo había hecho ahora estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Así que un abrazo fuerte, Dios les bendiga y espero que el diseño les quede espectacular, pero sobre todo que hayas aprendido que el Señor Jesucristo nació en un pesebre haciéndose un siervo, siendo el rey del universo, se hizo un siervo, siendo lo más grande, nació en un pesebre para enseñarnos la humildad, pero que también entregó su vida para darnos vida y vida en abundancia. Así que a cada uno de ustedes les agradezco por estar ahí. Juan José se despide también y da un saludo muy especial a sus compañeros de grado cuarto A. Chao, chao, Dios les bendiga. Espero les haya gustado la manualidad. Muy bien. Y a los niños de cuarto B, cuarto C, quinto A, quinto B y quinto C del colegio, un saludo especial y espero que lo puedan realizar. Y vamos entonces a realizarlo. Dios les bendiga.